¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy vamos a hablar de política y de economía, con dos prestigiosos invitados, como siempre, el doctor Rodolfo Tarraño, pluma de honor, y también un honor tenerlo aquí en mi programa. Recibió un premio que es justamente a las personas destacadas de nuestra cultura que han hecho un enorme esfuerzo siempre en favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa, las libertades en la Argentina y además de los diversos cargos que ha tenido en otros gobiernos. Y también Alieto Guadagni, quien además de economista ha tenido distintos cargos también en otros gobiernos con respecto a la economía y la energía. Aquí estamos entonces con Rodolfo Tarraño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, pluma de honor, un lujo, y la verdad que le quiero contar a los televidentes que en todas las ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, siempre me llamó mucho la atención esa apertura de mente, diríamos, para contestar todas las preguntas, aun cuando era gobierno, de todos los periodistas. Yo estuve en distintas cadenas y la verdad que se lo quiero agradecer y además me adhiero a ese premio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ve la Argentina de hoy, de cara a estas elecciones presidenciales? Bueno, haciendo un balance, yo diría que, por un lado, tenemos que agradecer que no haya presos políticos. A veces se compara con otros países y no es esa la situación que tiene Argentina. Creo que con limitaciones, con altibajos, la democracia inaugurada en 1983, que muchos decían no va a durar, bueno, ha durado. Me preocupa mucho la situación económica y la posible debilidad del próximo gobierno. Porque, por un lado, hoy tenemos una inflación que está entre las más altas del mundo. Tenemos subsidios que si los quitamos se incendia el país. De los cuales hablará Alieto Guadagni después. Bueno, tenemos un tipo de cambio retrasado que nos quita competitividad para exportar. Y si uno quiere corregir tipo de cambio, afecta, es decir, o aumenta la inflación, de modo que hay que hacer un equilibrio, digamos, muy fuerte allí. Los precios internacionales de las materias primas han bajado, por lo tanto la situación económica va a ser más difícil y la gente va a tender a pensar que estaba mejor que con el gobierno anterior. Claro. Y el gobierno próximo puede ser un gobierno de alternativa, un gobierno de la actual oposición, que no va a tener el Congreso. Ahí creo que el radicalismo puede cumplir un papel importante por ser la segunda fuerza parlamentaria, pero el gobierno no va a tener la mayoría del Congreso, va a tener al actual oficialismo en la oposición y por la situación económica social va a tener conflictos sindicales. Entonces, eso es lo que me preocupa en el corto o mediano plazo. Lo bueno de eso quizás es la necesidad que van a tener que negociar, un gobierno más de consenso y de alianza. Por supuesto, creo que primero la actitud va a ser distinta, la actitud tan reacia, tan renuente al diálogo que ha habido durante estos últimos años, creo que es preocupante, es uno de los elementos negativos que ha contribuido a un deterioro de la política. Sin duda, comprender que la política requiere conciliación, que por supuesto las mayorías tienen el derecho de gobernar, pero tienen la obligación no solo de respetar a las minorías, sino de buscar consensos, porque no es posible que haya 100% de coincidencia o 100% de disidencia respecto de todos los temas. Entonces, siempre hay mínimos comunes denominadores y en una democracia madura, con un gobierno responsable, me parece que hay posibilidad de buscar esos acuerdos que efectivamente
podrían reducir el problema que se va a plantear cualquiera sea el gobierno en el próximo periodo. Bueno, en los últimos días, en esta semana, se ha hablado acerca, especialmente la presidenta, de que la pobreza en la Argentina era del 5%, con un comentario luego de uno de los ministros haciendo alusión de que la pobreza en la Argentina estábamos mejor que Alemania. Les quiero recordar a los televidentes, con total humildad, que cualquier persona que ha ido a Alemania sabe que cualquier barrio humilde, pobre de Alemania, es como un barrio de acá de clase media. Yo siempre se lo recuerdo a las personas, por ejemplo, de un barrio de la capital de clase media. Esa es la pobreza de Alemania. Pero igualmente quería saber cuál es su opinión con respecto a ese tema. Pero claro que pienso que aún la gente que no ha viajado tiene cierta intuición sobre lo que son los países más desarrollados. Sabe que Alemania es el país más fuerte de Europa. Me parece que resulta inverosímil. No sé por qué se ha dicho eso, porque en general con las estadísticas oficiales se miente dentro de un margen de verosimilitud. Uno puede decir, bueno, es cierto, no es cierto, hay un margen, pero cuando se establece así una diferencia tan grande entre lo dicho y lo verosímil, me parece que me extraña en un gobierno que ha manejado estas cosas con más eficiencia a sus efectos, ¿no? ¿Usted sigue manteniendo diálogo con la presidenta? No he mantenido diálogo, no porque esté cortado, sino porque, por un lado, ella no es partidaria del diálogo, y yo hoy no ocupo posiciones de la importancia necesaria para un diálogo con la presidenta. Usted escribió artículos muy interesantes con respecto a cómo manejar el tema de la corrupción. Yo leí un comentario muy interesante de Andrés Oppenheimer en estas últimas semanas, días en realidad, en una editorial, donde hacía un comentario que se lo sintetizo con la posibilidad de que existe la idea de un armado, de un ente a cargo de un prestigioso ciudadano inobjetable que maneje en este tipo de países latinoamericanos donde la corrupción es muy alta, todas las empresas, los servicios públicos del Estado y demás. Diríamos, líneas generales, así sencillitamente, ¿usted qué opina y cómo lo ve? Porque creo que en algún momento algo así se intentó acá. Bueno, yo desconfío de los órganos burocráticos, ¿no? También se creó una oficina anticorrupción, una auditoría general de la Nación, con la idea de que eso termina con la corrupción. Yo creo que no es así. Primero, para luchar contra la corrupción no hay que ser corrupto. Y segundo, hay que tener poder. Porque una persona honorable que no tenga poder, o alguien que tiene poder y es corrupto, por supuesto no puede luchar. Hay un mito que es la corrupción no se puede probar. Bueno, en mi experiencia es lo contrario, ¿no? Yo mandé a la cárcel a 2 personas que eran los jefes de compras de la flota de YPF. Removí y llevé a la justicia penal al directorio completo de lo que era la empresa de líneas marítimas en ese momento. En la jefatura de gabinete, donde hubo corrupción dentro de mi propia área, removí a todos los miembros de esa área, y luego llevé a la justicia penal también a un corrupto. De modo que y si yo le cuento, es muy largo pero la historia, en 2 casos me ayudó un diputado nacional, me ayudó también el comisario Pirker en su momento. No es cierto que no se pueda combatir, pero tiene que haber la voluntad y tiene que haber el poder necesario. ¿Cómo ve el tema de la justicia, el tema de los derechos acá en la Argentina, ¿no? Porque es como que uno ve a veces que los únicos que van presos son a veces los pobres y por ahí los ricos famosos no, más bien este tema de Estados Unidos, ¿no? De la FIFA, es como que la garantía es la justicia en Estados Unidos, ¿no? Uno dice, uno a veces se asusta de lo que podría pasar si eso se llevara a cabo acá, ¿no? Y muchos otros casos que están dando vueltas resonantes. En primer término, cuando se dice que los gobiernos presionan a la justicia, lo primero que yo pienso es que eso habla mal de los jueces.
un juez que se deja presionar. ¿Cómo un juez va a dejarse presionar? El gobierno tendría que ser impotente ante el juez. De modo que yo veo allí un primer problema. Se suponía que el Consejo de la Magistratura iba a corregir esto, pero el Consejo de la Magistratura es en definitiva otro órgano político. Que no, donde están aquellos que deberían ser jueces y parte, o que podrían ser jueces y parte, y políticos que juegan ese papel. Yo nunca estuve de acuerdo con la idea de que hay que sostener a un juez que nos favorece y atacar a uno que nos perjudica. Eso es realmente no solo antirrepublicano, es inmoral. Hay distintas entidades que están hablando de un foro de convergencia, tanto empresarios como intelectuales, para armar políticas comunes. Porque lo que nos pasa permanentemente es esto de que viene uno y refunda y desarma y refunda y desarma. Entonces, como tomar lo bueno de lo que se va para armar algo mejor en lo que viene. Y por eso usted habló mucho de ese tema. No sé si se logró algo en el ambiente donde usted está. Porque usted hablaba de armar políticas consensuadas. Bueno, en primer lugar se consiguió algo, pero después hay que lograr la continuidad y la eficacia. Pero armamos un programa de políticas públicas que fue firmado por Alfonsín, por Macri, por Wiener, por Margarita Stolbizer, por una gran cantidad, yo diría prácticamente todos los presidenciables, salvo Massa, que en ese momento no estaba en el escenario. Y después, por supuesto, hace falta la continuidad. La continuidad hay que darla en el Congreso, que es donde las políticas públicas se transforman en leyes. Y por último, ¿dónde lo va a encontrar usted el próximo gobierno? ¿Dónde va a estar? No sé dónde me va a buscar. Pero por eso, ¿va a estar en algún... ¿Que le gustaría estar en algún lugar, en algún cargo público? Sí, en la presidencia de la Nación. Está bien. No, pero lo digo ni como una broma, ni con como una expresión de vanidad. Porque se habló de que usted puede ser unos candidatos para el Parlasur. Entonces, todas estas cosas que andan dando pero vuelta... yo quiero decir esto. A mí, yo no sería presidente para cualquier cosa. No sería candidato para cualquier cosa. Ahora, si uno quiere llevar adelante un conjunto de políticas, bueno, mi experiencia es que es muy difícil hacerlo desde la tripulación, por más que uno tenga una posición prominente. Entonces, si uno quiere llevar adelante eso, tiene que tener poder. Por supuesto, el gobierno, el presidente, no tiene todo el poder, ¿no? Porque hay un poder económico, hay un poder internacional, pero tiene el poder suficiente para llevar por lo menos adelante esas políticas públicas. Otro cargo, me parece, bueno, puede uno ayudar, contribuir, pero no es... ¿Es cierto que va a estar para la Unión Cívica Radical en el Parlasur o en alguno de esos cargos que está propuesto? No lo sé, me parece que... por supuesto, el Parlasur no es un instrumento de poder, es más bien un foro en el que uno puede expresar opiniones. Si eso, la única forma en que yo sería es si eso fuera útil en la elección, si pudiera agregar algo en la elección. Entonces, si no, ¿a usted le parece que sería bueno que la presidenta esté en la boleta para uno de esos cargos, con los dos candidatos a presidente, precandidatos? Creo que si ella está en una boleta no va a ser porque le interese el Mercosur, sino también, por lo que yo digo, por la elección misma, ¿no? ¿Traccionaría votos ella? Bueno, por lo pronto identificaría al candidato presidencial y creo que eso es lo que podría hacer. ¿Eso es lo que ganaría? ¿Y qué perdería? Las elecciones. Puede perder las elecciones y eso, por supuesto, tiene un impacto. Bueno, la verdad que su vasta experiencia tiene que ser aprovechada por muchos políticos y muchos los que nos están escuchando, o al menos eso es lo que uno pretende, con gente que ha tenido esta trayectoria y honestidad. Bueno, y que tiene amigas. Amigas de tantos años en la profesión. Claro. Todos, porque lo tengo que decir en todos los programas. Que lo ven a uno de este modo. Pero aparte lo entrevistaba en todos lados, pero aparte a veces con mi espíritu crítico. Y desde la Bolsa de Comercio. Desde la Bloomberg.
Y usted siempre contestando con esa sencillez y con honestidad y tratándonos muy bien, así que bueno, aprovecho para agradecerle. Muchas gracias. Después de la pausa, seguimos con Alieta Guadañi. Gracias. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Como les dije, un lujo nuestro invitado de hoy, el doctor Alieta Guadañi, quien, además de ser economista y exsecretario de Energía, es el director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano y miembro de la Academia Nacional de Educación de la Argentina. Con él hemos estado hablando de educación en varias oportunidades, también de energía, y también fue el representante, que esto siempre lo recalco, en un ente internacional que es el Banco Mundial, y desde esa mirada también desde la cual lo vamos a entrevistar y su experiencia en el ámbito internacional. ¿Qué tal? Gracias por venir. Muy bien, muy amable por la invitación. Un lujo. Y bueno, por eso quería saber cómo nos ve usted como país en este momento desde el punto de vista político de cara a las elecciones presidenciales y cómo nos ven también desde afuera. Bueno, desde afuera Argentina es un país poco visualizado, que está prácticamente en la misma categoría de Venezuela. O sea, en el caso de América Latina, si uno mira bien las cifras de inversión directa productiva que de todo el mundo van a estos países, las cifras están lideradas por Brasil, por Uruguay, por Chile, por Paraguay, por Perú, por Colombia, por México. Hay dos países que están al margen de la influencia de aportes sustantivos de inversiones reproductivas, ya sea para la industria, la agroindustria o los servicios, que son Venezuela y Argentina. Esa es la situación. En este momento, de cara a las elecciones, muchas de las personas se preguntan y están asustadas porque sabemos que hay un tema de subsidios a la energía, del cual usted ha hablado largamente y ha escrito con respecto a ese tema, y que en algún momento va a haber que tomar alguna decisión porque es un enorme volumen de millones de dólares de nuestros impuestos, por supuesto, que van a parar a subsidiar la energía, que en este momento tendría que ser mucho más caro lo que pagamos, y de hecho nos estamos dando cuenta porque nos están aumentando algunos de los servicios. ¿Qué puede pasar y cómo lo pueden manejar? Bueno, primero que la situación de los subsidios es muy curiosa porque todos los países exportadores de energía subsidian la energía. ¿Quiénes son los países exportadores de energía? Los árabes, Arabia Saudita, Qatar, Dubái, todos estos países tienen fuertes subsidios al consumo de energía. En América Latina lo tiene Ecuador, que es un gran exportador de petróleo, y lo tiene también Venezuela, que es un gran exportador de petróleo. El único país del mundo que es importador de petróleo, de gas, y que tiene insuficiencia energética y que lo subsidia es la República Argentina, lo cual es realmente una paradoja. O sea, y además son subsidios muy mal diseñados que han concentrado el poder, han beneficiado a los estamentos socioeconómicos más ricos de la sociedad. Están armados de tal forma, son subsidios a la oferta, no subsidios a la demanda, que benefician mucho más a los ricos que a los pobres. Por ejemplo, si usted es un pobre que vive en Cañada de Gómez, seguramente está pagando la electricidad que si es de clase media y vive en Caballito. Pero cuando lo está pagando más, no lo está pagando 20% más, lo está pagando 500% más. Las tarifas eléctricas de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, de Salta, son 5 o 6 veces las de la Ciudad de Buenos Aires. Luego pasa con el agua. Es un mecanismo muy interesante de... yo lo llamo Hood Robin, a este mecanismo, porque ¿quién era Robin Hood? Es una figura legendaria, medieval, inglesa, era alguien que sacaba de los de arriba para darle a los de abajo. Bueno, los subsidios que te implementa este gobierno sacan de abajo para dar arriba. Abajo le sacan con la inflación y le dan arriba con
con bienes y servicios energéticos por debajo del costo. O sea que este miedo que tiene mucha gente de que le quiten el subsidio y pagar fortunas de todos los servicios, ¿cómo lo ve? Es un tema que no va a tener mucha alternativa al próximo gobierno, porque no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de 25.000 millones de dólares por año, el 5% del PBI. Para que usted tenga idea, el presupuesto de todas las universidades argentinas no llega a 4 millones de dólares. O sea que los subsidios son 6 veces lo que gastamos en la enseñanza universitaria en la Argentina. Ahora, un país que decide gastar en subsidios energéticos, agravando el medio ambiente, porque así no se incentiva la buena utilización de la energía para preservar el planeta ante la amenaza del cambio climático por las emisiones de dióxido de carbono, y no dedica recursos suficientes a la capitalización que es la educación. De eso entonces vamos a hablar, que es su especialidad, miembro además de la Academia Nacional de Educación. Es un país que ya sabemos que el nivel bajo, no hace falta no solamente los grandes resultados de PISA y demás, sino que cuando uno charla con los directivos CEO de las empresas, te cuentan que cuando tienen que reclutar gente les tienen que hacer un curso aparte, les cuesta muchísimo porque no tienen buenos conocimientos salidos del secundario. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, ¿por qué no tienen buenos... ¿Qué quiere decir que no tienen buenos conocimientos? No es un tema menor, pero lo grave no es que no tengan buenos conocimientos, lo grave es que a poca gente le importa eso. Por ejemplo, en el mundo no sabe matemática, según la prueba PISA, de los adolescentes de 15 años, no sabe matemática el 25% de los adolescentes, en el mundo. Pero en China no sabe matemática el 4% apenas, en Japón no sabe el 6% y en Corea no sabe el 8%. En la Argentina no sabe matemática el 66% de los adolescentes. 2 de cada 3 adolescentes argentinos no saben matemática. Un país donde los adolescentes no saben matemática no tiene futuro. ¿Por qué? Porque las inversiones reproductivas de carácter tecnológico avanzado van a países donde la población está capacitada. Y si una población ignora los conocimientos básicos de matemática, no puede. Desde ya que algo similar ocurre en interpretación de textos. 2 de cada 3 estudiantes no puede interpretar un texto. Y esto usted puede tener una prueba. Si usted mira los diarios y ve los mensajes de los lectores, se va a dar cuenta que la mayoría de los lectores no entiende lo que lee, porque hace críticas a las notas que no tienen nada que ver con el sentido de las notas. Bueno, ¿qué cosas habría que hacer inmediatas? Empecemos por lo más simple, cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el calendario escolar son 180 días, son 720 horas por año. ¿Es mucho? Es el más corto del mundo. En Chile el calendario escolar son 1.100 horas, en Perú son 900 horas y en México son 800 horas. Nuestro calendario escolar son 180 días, 4 horas por día son 720. Pero nunca se cumple, porque se viola abiertamente la ley. ¿Por qué digo que se viola abiertamente la ley? Porque la ley dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005 dice bien claro, el calendario son 180 días, pero en caso de incumplimiento, por huelga, por conflicto, por lo que sea, hay que recuperar los días de clase perdidos. Quiere decir que los gremios docentes tienen todo el derecho constitucional, porque el derecho de huelga es un derecho constitucional, a hacer toda la huelga que quieran. Sí, pero tienen la obligación de reponer los días perdidos. No se reponen ahora. No se reponen nunca. O sea, cumplir la ley. La otra cosa que hay que cumplir la ley es la ley de financiamiento educativo, porque la ley de financiamiento educativo decía 2 cosas. Una que se cumplió, que había que gastar 6 puntos del PBI en educación. Eso se ha cumplido, más o menos bien se ha cumplido. Y la otra que no se ha cumplido, que decía que hacia el año 2010, porque la ley es del 2005, hacia el año 2010, el 30% de los chicos de las escuelas primarias públicas tenía que estar en jornada extendida. Bueno, no está el 30%, está el 10%. Quiere decir que nosotros tenemos 3.600.000 chicos en la escuela primaria pública y en jornada extendida hay 360.000, el 10%. Tendría que haber 1.200.000. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, no está el 10% jornada extendida, está el 2%. O sea, el atraso educativo en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano, es tremendo. Habría que multiplicar por 15 la cobertura. Tendríamos que pasar del 2% al 30%, porque no nos confundamos. Sin una escuela inclusiva que
fortalezca el futuro de los chicos más pobres del país, la única salida que van a tener es la cárcel. Bueno, fue lo que hablamos en más de una oportunidad en este programa. Y la verdad es que se ha perdido la cultura del trabajo y esto es un poco, es una cosa que lleva a la otra, ¿no? Los chicos que han vivido la pobreza, que los padres no trabajaron, entonces como que se retroalimenta toda esta situación y es muy difícil salir de esto. Total, pero por eso, entonces va a llevar generaciones. Correcto, pero por además eso yo le digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, por lo pronto no hacer disparates. Es una absoluta falta de respeto al futuro de los chicos. Cerrar 55.000 escuelas del país un día lunes porque el día martes es feriado. Hay que ser realmente muy primitivo y muy poco comprometido con el futuro del país. Decir que si el feriado es un día martes, se cierran todas las escuelas el día lunes por hacer el feriado puente. ¿Qué es más importante, el turismo de 1.200.000 personas o las escuelas a las cuales van 14 millones de argentinos? Porque 1 de cada 3 argentinos va a la escuela. Si usted considera los jardines de infantes, el nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, los terciarios docentes, los terciarios técnicos y la universidad, 1 de cada 3 va a la escuela. Bueno, al gobierno se le ocurre que cuando el feriado es un martes o un viernes, se hace el puente, o un jueves, se hace el puente con el viernes. Y se cierran las escuelas. Son 55.000 escuelas que se cierran. En un país que tiene el calendario escolar más corto del mundo. Está bien. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá y la conclusión, y por eso me parece tan importante todo lo que hablamos, es que tiene que ser prioridad la educación y que este país se hizo con mi hijo el doctor, donde la prioridad era la educación. Mire, recemos porque ocurra algo. Que el próximo presidente se llame Domingo Faustino y póngale el apellido que quiera. Sí, pero en esta época es hasta pecado hablar de esa manera. Pero que se llame Domingo Faustino. Estoy de acuerdo. Gracias por haber estado acá. Muy bien. Nos vemos el próximo programa, que va a estar Ricardo Casal, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del justamente precandidato a presidente Daniel Scioli. Gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar